Bueno, creo que ya me ahorré la introducción. La iniciativa 139 justamente tiene ese número y ese nombre, precisamente porque el Salmo 139 pues describe lo maravilloso que sucede en el vientre materno. Y acordamos, este es un seminario de aproximadamente 5 o 6 horas de enseñanza. Acordamos con el hermano Isaac que nos íbamos a saltar varias partes. Les explico rápidamente. El manual que tienen en sus manos va de acuerdo a las diapositivas. Todas las diapositivas tienen una numeral. En el manual simplemente aparece el número y la idea principal y tiene el espacio para que ustedes escriban. ¿Qué acordamos? Ahorita nos vamos a brincar toda la parte que es la base escritural, porque creo que en esa pues todos estamos de acuerdo. Y básicamente podemos resumir toda la parte escritural en dos premisas fundamentales. La primera, la vida desde la concepción humana tiene un valor inherente por el simple hecho de estar creada a imagen de Dios, ¿sí? Y eso para el creyente debe de ser suficiente para entender que la vida se defiende desde la concepción. Su valor no depende ni de la ubicación, ni del tamaño, ni de la conciencia, ni de la dependencia, ni de todos estos argumentos que pues se están dando hoy en la cultura. Escuchaba yo a mi hermano que expuso el sermón y creo que el diagnóstico ya lo tenemos, híjole, más que dado, ¿no? Lo tenemos muy claro. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Les doy solamente un dato para arrancar y que podamos ver el tamaño de la necesidad. De acuerdo a la página de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se cometen o se ejecutan 73 millones de abortos al año, ¿sí? Estamos hablando que el día de hoy se van a realizar 200,000 abortos, 200,000 abortos diarios. Y esos son los documentados, porque a esa cifra le faltan todos los abortos clandestinos, que ahorita en los países donde ya se legalizó, ya se supone que esa problemática se terminó. Pero hay muchos países en los que esta práctica sigue siendo común. 200,000 abortos diarios. Hermanos, en la medida que nosotros no entendamos o no despierte nuestra conciencia a tener claro que un embrión en su etapa más inicial ya es un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, en esa medida, hermanos, pues esta conferencia va a ser otra cosa que escucharon, otra información que recibieron. Pues sí, está tremendo, pero hermanos, ¿qué vamos a hacer con este diagnóstico? Le comentaba yo al hermano Isaac cuando hablamos, le digo, más que nada nosotros somos un recurso para la iglesia, si ustedes lo quieren ver así. Ya hicimos la tarea de la investigación, ya hicimos la tarea de detectar cómo está funcionando todo este mecanismo que se ha echado a andar, sobre todo con nuestros niños, adolescentes y jóvenes que ya compraron el discurso de la cultura de la muerte. Pero en la medida que no entendamos cómo funciona este mecanismo, por eso es que me voy a centrar en esta primera hora en 4 pilares de ese mecanismo. En la medida que no entendamos eso, pues creo que podemos, somos poco efectivos en dos líneas. Por un lado, necesitamos tener claro contra qué estamos peleando. Y por otro lado, necesitamos, pastores, maestros, padres, aprender a comunicarnos profundamente con los niños, con los jóvenes y con los adolescentes. En la medida que no podemos hacer eso, en esa medida, pues es que estamos viendo el resultado de lo que hoy tenemos. Básicamente que tenemos una generación sin padres. Y hermanos, de verdad no quiero sonar alarmista, no quiero sonar amarillista, pero los resultados están a la vista por todos lados. Y la tarea que mi esposa y yo sentimos de parte de Dios nos ha mandado a hacer es ir primeramente por los de la iglesia. Porque hermanos, esto está pasando dentro de la iglesia. Es un problema vergonzoso, es un problema que no se quiere exponer ni ventilar, y lamentablemente hemos detectado 2 cosas en la práctica. Es un problema
que la mayoría de las personas no le toma interés hasta que estalla una crisis en su entorno cercano. Todos tenemos hijas, hijos, primos, primas, nietos, ovejas, los pastores, y lamentablemente es un tema que solamente prende las alertas cuando se destapa una crisis. Y lamentablemente esa crisis muchas veces el pastor o el maestro se entera cuando ya ocurrió un aborto. Y eso es sumamente lamentable. ¿Y cuál ha sido la constante que hemos visto? Gracias a Dios en el 2024 estuvimos, yo creo que en más de 15 o 16 congregaciones de diferentes denominaciones. Y saben, hermanos, la constante en los recesos era que se acercaban las personas, sobre todo mamás, y decían: si esto lo hubiéramos sabido antes, si hubieran venido antes, si nos hubieran advertido antes. Y aquí surge una gran pregunta. Las personas que asisten regularmente a la iglesia, ¿qué están oyendo o qué información están recibiendo acerca de esto? Que no es un problema de otros, es un problema que puede estallar en cualquier momento. Solamente hay dos factores de riesgo: que tengamos niños, jóvenes o adolescentes y que salgan de su casa. ¿Por qué? Yo esto me gusta decírselo mucho a los jóvenes y yo sé, hermanos, nosotros ya somos otra generación. Ahorita yo estoy hablándole a pastores y entiendo, ustedes pueden ver esto como algo lejano, algo que dicen tal vez, pues yo ya no voy a participar, o sea, yo ni siquiera voy a estar en esa situación. Sí, o sea, nosotros ya somos esa generación. No sé si les ha pasado ahora en los cumpleaños la nueva moda para nuestra generación, ¿verdad? Ya no nos cantan las mañanitas, ahora ya nos cantan cuando allá se pase lista o más allá del sol o si son más de worship, cara a cara, ¿no? Y nosotros tal vez nos podemos ver así muy separados, muy ajenos de decir, eso ya a mí no me corresponde. Pero hermanos, estoy convencido que una buena crianza, hablando de los padres, y un buen pastorado implica conversaciones muy incómodas para tratar estos temas antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué les advierto una y otra vez a los jóvenes? El pecado sexual derribó al hombre más fuerte, a Sansón. El pecado sexual derribó al hombre más sabio, según la Biblia, Salomón. Por ahí dicen, ¿verdad? Si tenía 600 mujeres, merecía 1000 suegras. El pecado sexual derribó al hombre que la Biblia describe conforme al corazón de Dios. ¿Qué nos hace pensar que tenemos una juventud en nuestras iglesias que está libre de esto? Porque, hermanos, si revienta una crisis en nuestro entorno cercano, se los digo con toda claridad y como si no los volviera a ver. Hermanos, solamente tenemos una oportunidad para reaccionar bien y para reaccionar con precisión. Y esa es mi segunda premisa. El hombre puede declarar legal o ilegal el aborto, pero solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo puede volver impensable para el creyente. Y ese es el objetivo de este seminario. Entonces, ¿cómo quisiera yo que vieran la iniciativa 139? Como un recurso para su iglesia, como algo que tienen que escuchar nuestros jóvenes, tienen que escucharlo una y otra vez. Advertencias serias, documentadas. Yo quiero que ustedes vean la calidad de la información. No es como dicen los chavos, ¿verdad? No es fuente de los deseos, ¿verdad? O fuente TikTok o fuente Arial 12, no. Traigo una investigación documentada con pantallazos de sitios oficiales. O sea, mi información no está de Wikipedia, de TikTokers, de influencers, para que podamos dar un cuadro básico de inicio sobre esta problemática tan grande que tenemos. Entonces vamos a entrar de lleno y vámonos a ir a el punto 1.3. Ahí está. Entonces, al meterme de lleno a este tema, encontré, hay muchos otros factores, pero quise resumir en 4 pilares
lo que está transformando la mentalidad de las nuevas generaciones. Y tenemos en primerísimo lugar una realidad: la promiscuidad alentada y desenfrenada, ¿sí? Se ha eliminado casi por completo la condena social hacia el sexo prematrimonial. Y hermanos, por favor, no quiero que pierdan de vista esto. Estoy hablando en el contexto de nuestras iglesias, en el contexto de los jóvenes de 10, 11 años hasta 25, 30, que permanecen solteros, que permanecen sin llegar al matrimonio. Pero esta es una constante, hermanos, y aquí es un tema muy aparte, pero creo que todo tiene que ver con cómo la juventud se está relacionando con este aparatito. Y eso, les digo, es un tema aparte, pero es una realidad, hermanos, que no se puede contrarrestar con 1 hora o 2 horas de enseñanza en la iglesia. Lo que hacen las redes sociales en la mente de nuestros hijos, que están horas y horas en redes sociales, ¿sí? Simplemente es ingenuo pensar que vamos a contrarrestar toda esa influencia. ¿Por qué? Simplemente por la cantidad de información. Entonces aquí la pregunta es: ¿quién está moldeando la mentalidad de estas nuevas generaciones que asisten a la iglesia? A mí me gustaría, si está en sus posibilidades, hermano, y tiene usted hijos, nietos, ovejas, que tengan toda la confianza, pregúntele cuántas horas pasa en el celular. El celular da ese reporte. ¿Y en qué lo ocupan? ¿Cuántas horas pueden ser? Hermanos, pueden ser hasta 14 horas diarias. ¿Sí se da cuenta del tamaño de la influencia? Y lamentablemente no están viendo prédicas. O sea, no están viendo la serie de Cortejo Bíblico de Paul Washer, ¿no? Están viendo TikToks o están viendo Instagram. ¿Y sabe, hermano, cuántos segundos tiene un video para captar la atención de un adolescente? No más de 5 segundos. Y si no, ¿qué es lo que pasa? Siguiente. ¿Qué hace eso en el cerebro? Le enseña a pensar en ráfagas. Pum, 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 puros estímulos visuales, puros estímulos auditivos. ¿Y sabe qué hace eso? Está provocando en nuestros jóvenes que no desarrollen su cerebro correctamente. Están perdiendo la capacidad de pensar a profundidad. ¿Lo han notado? Tenemos jóvenes que no son capaces de leer un libro impreso de 100 páginas. No está en sus posibilidades. Y ahora, peor aún, con ChatGPT, ¿qué sucede? Les dejan leer un libro en la escuela y ¿qué hacen? Resumen en mis propias palabras de este libro y saca 10 puntos elaborados a la perfección, con conclusiones y todo. Y ahora, ¿qué creen? Hay otra aplicación, no les voy a decir cuál, pero hay otra aplicación que está hecha para que no se detecten textos hechos con inteligencia artificial. O sea, ¿se fijan hasta dónde va esto del engaño? Y al final, ¿qué logramos? Que nuestros jóvenes llegan, entregan su tarea al maestro, su reporte impreso o en PDF, y no leyeron una sola palabra del libro impreso. ¿Por qué? Ya no tienen esa capacidad en su cerebro para pensar profundo, para mantener la concentración, para que realmente puedan enfocar su mente en un texto y seguir. Entonces, siguiendo con nuestro punto, se alienta el inicio de una vida sexualmente activa lo más pronto posible. Ya no tendría que decir mucho de esto, nuestra cultura está hipersexualizada. Simplemente podemos ver cómo está al alcance del teléfono cualquier tipo de contenido. Y hermanos, aquí una vez más la recomendación, y lo digo como una hipérbole para que se entienda. Si tienen ustedes niños en kinder, primaria o secundaria, por favor no les den teléfono celular, y menos con conexión y menos sin supervisión. Les va a hacer menos daño que les den alcohol, drogas y una ouija. De verdad, hermanos, les va a hacer menos daño. Sí se entiende, ¿verdad? O sea, no estoy promoviendo ni el alcohol ni las drogas. Estoy tratando de ilustrar lo grave que puede ser
¿Por qué? Porque nuestros hijos se pueden perder sin salir de su cuarto. Formando su mentalidad. ¿De dónde están adquiriendo la inteligencia emocional? ¿De Shakira? ¿De Bad Bunny? Hermanos, seamos claros, esto está pasando enfrente de nuestros ojos. ¿Y por qué lo estoy resaltando tanto? Porque esta es precisamente una de las estrategias que hace que se trivialice el sexo, que se hace que se banalice el sexo, que se vuelva algo que no tiene mayor importancia, es otra forma de adquirir placer y no se vea la seriedad, la importancia y la belleza que Dios puso en esto. Entonces, promiscuidad alentada y desenfrenada. Tenemos una cultura de la gratificación inmediata y la incapacidad de manejar la frustración. Y esto es también algo que salta a la vista. Nuestros jóvenes ya no están acostumbrados a esperar, ya no están acostumbrados a trabajar por cosas que van a durar, que van a trascender. En alguna ocasión leía a alguien que decía algo muy cierto. ¿Cómo era la mentalidad de las generaciones anteriores? Que ellos podrían iniciar la construcción de una catedral entendiendo que no iban a ver el resultado final, pero participaban de eso. Y ahora, por todos lados es rapidito, lo quiero ya. ¿Cuál es el mejor gancho últimamente de ventas? Te llega en 24 horas, te llega en 3 horas. El Rappi ultra mega rápido, ¿no? Se te acabó la cerveza, en 20 minutos estamos ahí, pero por favor no se te ocurra dejar de tomar. O sea, básicamente ese es el mensaje que se le está dando a esta generación. Todo lo quieren rápido, todo lo quieren ya. ¿Por qué? Esto empieza en las redes, ¿no? O sea, no me gusta, no me gusta, no me gusta, y el eterno desplazamiento hacia abajo. ¿Qué está haciendo en la mente de nuestros jóvenes? Están perdiendo de vista el significado profundo de la vida. Nosotros como creyentes sabemos ese significado profundo. ¿Quién es Cristo? Atesorar a Cristo como lo más valioso y entender que nuestro gozo, nuestro contentamiento no depende de nada que este mundo pueda ofrecer. Pero hermanos, muchos de nuestros jóvenes ni siquiera están conscientes de que existe todo esto, y estoy hablando de jóvenes que van a la iglesia. Vamos a la siguiente. Se alienta todo tipo de prácticas perversas bajo el nombre de estilo de vida, ¿no? Proverbios 14:12 no lo voy a leer, pero básicamente dice en algunas versiones, parafraseando, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero dice su fin es muerte, es destrucción. Hay un acceso instantáneo y sin censura a todo tipo de contenido. La música, las redes sociales y el entretenimiento han creado una cultura hipersexualizada. Bueno, esto es algo que ya expliqué, ¿verdad? La que sigue. El uso del lenguaje para modificar la percepción de la realidad. Y esto, hermanos, ha sido una obra maestra en el tema del aborto, porque ¿qué es lo que ha logrado la cultura? Por medio del lenguaje, deshumanizar lo que está ahí en el vientre, que no es algo, es alguien. Entonces, la herramienta básica para manipular la realidad es manipular las palabras. Si controlamos el significado de las palabras, podemos controlar a las personas que usan esas palabras. Citando a George Orwell, este libro de 1984 que anticipaba el tipo de sociedad que iba a ser controlada por un régimen totalitario que tenía un control absoluto de censura, incluso, bueno, no sé si alguien lo leyó ese libro, La policía de la mente y todo esto, ¿no? Fíjense lo que dice él: no hay camino más rápido hacia la corrupción de pensamiento que a través de la corrupción del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Si yo puedo resignificar las palabras, yo puedo modificar la percepción del individuo sobre su realidad objetiva. Y entonces, esa realidad objetiva yo la puedo manipular para mis intereses. Vamos a avanzar. Entonces, con las palabras, literalmente le estamos poniendo aire acondicionado al infierno. Yo no sé, digo, aquí me encantó ahorita tanto cantar estos himnos que, wow, o sea, es lo que debe de ser, ¿no?
Pero ahora yo escucho canciones, este movimiento worship, ¿no? Que le llaman, y a veces dice, has perdonado mis errores. Yo digo, errores que tomes la salida equivocada en periférico, y eso no necesita perdón. O sea, son pecados, ¿verdad? Pero, ¿qué hace el lenguaje? Lo que llamamos eufemismos, ¿verdad? Empieza a suavizar la realidad. Iniciamos la conversación como si el embarazo fuera un acontecimiento trivial, y esta es una premisa fundamental. Un embarazo solo será significativo si es deseado. ¿Por qué en el mismo hospital un bebé de 22 semanas está siendo operado, una cirugía fetal, y por qué en el mismo piso, y ha sucedido, un bebé de 22 semanas está siendo muerto, está siendo ejecutado? ¿Qué hace la diferencia entre esos dos bebés? El deseo de la madre. Si yo logro controlar el deseo de la madre, esto avanza sin lugar a dudas. Ejemplos de cómo el lenguaje ha modificado la percepción de la realidad. Y miren, hermanos, de verdad, esto lo podemos ver en tantos ámbitos de nuestra vida. Ya me pasó en un seminario que íbamos a tener un break para la hora de la comida, y les digo yo, ¿qué platillo se les viene a la mente si yo les digo, al ratito vamos a comer costra de piel de porcino sobre un espejo de salsa esmeralda con cactáceas endémicas en Juliana? ¿Qué platillo se les vino a la mente? Bueno, ya se la saben, ¿verdad? Pero no es lo mismo decir chicharroncito en salsa verde con sus nopalitos, ¿sí? Aún esa manipulación, ¿cuántas veces la podemos ver en lugares así de mucho renombre? Por ejemplo, vamos a deconstruir el taco al pastor, ¿no? Entonces, infusión de maíz sobre carne, sobre láminas de porcino finamente cocidas, es un taco al pastor, ¿no? Si yo les dijera, ahorita estamos esperando a mi asesor de calibración de altura de vegetación externa, ¿qué pensarían? Y si les digo, ahorita llega el jardinero, ¿verdad? Podemos utilizar el lenguaje para manipular la percepción de la realidad. Ahora, los ejemplos que sí nos preocupan. ¿Han oído este término de sugar daddy? Yo creo que muchos sí lo han oído, lamentablemente. Les explico. Básicamente, un sugar daddy es un hombre maduro, 40, 50, 60, 70 años, pero debe de tener una característica: mucho dinero. ¿Qué hace este sugar daddy? Busca una jovencita, y ya ahorita ni siquiera que sea mayor de edad. ¿Básicamente para qué? Para hacer un intercambio de bienes materiales por sexo. ¿Cómo se le llama eso? ¿No? Pero ¿cómo le está llamando esta generación? Les pongo un ejemplo. Imagínense dos jovencitas platicando, y le dice una a la otra, ay, ¿cómo quisiera tener el iPhone 16 Plus Pro Max, ¿no? Y la amiga, pues búscate un sugar. Y la otra, pues, no es mala idea. La verdad es que sí, en una de esas igual y hasta más cosas saco. Ahora imagínense la conversación utilizando los términos que describen la realidad objetiva. Amiga, quiero el iPhone 16 Pro Max, no sé qué. Pues, ¿por qué no te prostituyes? ¿Sería la misma la reacción de la amiga? Le diré, oye, ¿qué te pasa? Pues, ¿con quién crees que estás hablando? Pero finalmente están hablando de lo mismo. ¿Se fijan la manipulación que hay con el uso del lenguaje? La mantra que tienen los grupos pro aborto: aborto legal, gratuito y seguro. Si nos da tiempo vamos a ver que no es legal porque no existe el derecho a matar, que no es seguro, y esto, hermanos, de veras, ojalá lleguemos nos dé el tiempo para llegar a eso. El aborto no solo está matando bebés, está destruyendo mujeres espiritual y emocionalmente. Hay todo un movimiento que se llama la mayoría silenciosa, de mujeres que se han atrevido a dar su testimonio públicamente y decir lo que sucedió cuando tomaron conciencia de lo que realmente pasó cuando abortaron a su bebé, cuando lo ejecutaron. Otra que es una mantra también: interrupción del embarazo. Y decimos, interrupción, interrumpir es algo que se puede reanudar. Y se fijan cómo aquí empieza la despersonalización del bebé.
No se refieren al bebé, se refieren al proceso, al embarazo, interrupción del embarazo. Otro, salud reproductiva. ¿De qué me hablan si la reproducción ya ocurrió? Pero la gente está comprando todos estos términos que son políticamente correctos y que nuestros jóvenes, ya sea por ignorancia, por apatía o por desinterés, no están entendiendo y no están atreviéndose a combatir. Otro, derechos sexuales de los niños. ¿Han oído este término? Básicamente, ¿hacia dónde va? Hacia legalizar la pedofilia. Tenemos que decirlo con todas sus palabras. Y esto que también ha sido un exitazo, ¿no? Provida versus proelección. Tú eres provida. No, yo soy proelección. ¿Por qué? No, es que yo respeto el derecho de la mujer. Pues la mujer tendrá esa elección, pero el bebé del cual van a disponer su vida no tiene ninguna elección. Entonces, vemos cómo este uso del lenguaje está haciendo un trabajo muy, muy intenso. 3. Vamos a la que sigue. Ese. Entonces, ¿a dónde viene a vertir toda esta agua? Hagan de cuenta que este es un caudal y llega a una laguna o al mar. ¿A dónde llega? A la deshumanización desde la concepción. Entonces, por medio del lenguaje, ¿qué se logra? Adormecer la conciencia al punto de eliminar de la mente la realidad objetiva de que un bebé es un ser humano en desarrollo desde la misma concepción. Y esto no solo lo podemos ver en las escrituras, esto es lo que dice la ciencia, esa ciencia que se puede comprobar todas las veces, ¿no? El valor y la dignidad del bebé en el vientre materno queda determinado entonces por el deseo de su madre. Solo si es deseado, merece vivir. Solo si es deseado, va a ser tratado como paciente, va a ser tratado como ser humano y va a tener derechos. Entonces, ¿se fijan la jugada maestra que se ha hecho? Si yo logro convencer, por un lado, a la mujer, tu sexualidad vívela, que no te restrinja, no, eso del matrimonio ya no es para hoy. Yo creo que todos lo estamos viendo, hermanos, nuestros jóvenes no se quieren casar, no quieren la responsabilidad. Y nuestros jóvenes tienen que escuchar fuerte y claro una y otra vez: no existe una cosa más significativa y poderosa en este mundo que un hombre y una mujer unan sus vidas bajo el orden de Dios para la gloria de Dios. No hay nada más poderoso y significativo. Pero nuestros jóvenes, ¿qué están haciendo ahora? Los perrijos, ¿verdad? Las mascotas. ¿Por qué? Pues porque no me representa ninguna responsabilidad emocional, ¿verdad? Si yo llego a las 3 de la mañana, el perro no va a estar en la puerta así de: ¿qué horas son estas? No, el perro, yo llego y para el perro yo soy un dios, ¿no? Pero se fijan, hermanos, esta hipersexualización, esta cultura de la muerte, ¿qué está haciendo? Que nuestros jóvenes pierdan la capacidad de relacionarse sanamente a largo plazo. O en otras palabras, de que se casen y de que tengan un matrimonio que pueda sobrevivir a la cultura. Entonces, este valor y dignidad del bebé en el vientre materno queda determinado por el deseo de su madre. Bueno, ya lo vimos eso. Vamos a la que sigue. Cuando el bebé es deseado, fíjense, nadie le llama producto, feto, embrión o conjunto de células, ¿verdad? Nadie dice: vamos a un feto shower. Todos, ¿qué dicen? Baby shower, ¿verdad? Hasta ya tiene nombre, ¿no? El bebé. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Si se logra esta manipulación en la mente por medio del lenguaje, por medio de la hipersexualización, entonces se logra convencer a la mujer. Eso que está ahí es un conjunto de células. Y hermanos, al hacer esta presentación, yo tuve un dilema muy grande si incluir imágenes o no, o videos. De entrada les digo, no los incluí. ¿Por qué? Porque son imágenes que ya no se van de la mente. Se los digo honestamente, pero funcionan con algunos. Entonces esto es algo que vamos a ponerlo así, queda a discreción de quien lo quiera usar.
Pero hermanos, claro que hay videos de abortos donde literalmente el bebé se está retorciendo de dolor y sale en pedacitos. No me alcanzan las palabras, hermanos, para el dolor que deberíamos de sentir por eso. Me cuesta trabajo entender lo pasivos que hemos sido como iglesia, como creyentes. Y se los digo de todo corazón, hermanos, no es reclamo, no es queja, no es resentimiento, es un llamado. Despertemos a esta realidad, lo que está sucediendo. Alguien ponía esta cifra y decía, ¿cuántos millones de judíos fueron ejecutados en el Holocausto? Bueno, yo sé que es todo un tema, ¿verdad? Bien polémico, como hablar de los campeonatos de la América, pero vamos a poner la cifra de 6 millones, ¿no? Lo que se maneja normalmente. Hermanos, cada 30 días, 6 millones de bebés están siendo destruidos en el vientre materno. Cada 30 días. Esa es la comparación con lo que históricamente podemos llamar el holocausto más grande, ¿no? Yo sé, hay todo un tema ahí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a recuperar la conciencia, hermanos? Pues creo que Dios primeramente utiliza la enseñanza y por eso es que yo veo que es sumamente indispensable que tengamos este tipo de enseñanza documentada para que nuestros jóvenes despierten a esta realidad. Vamos a la que sigue. Entonces, 4 reacciones para entender la mentalidad actual sobre lo que ya hablamos. Si el embarazo es planeado, ¿qué responde esta generación? ¡Qué maravilla, es genial! Si el embarazo no es planeado, ¡qué pesadilla, deshazte de él! Tu carrera, tu universidad. Si es un aborto espontáneo natural, ¡qué tragedia! Era tu bebé, no importa cuándo sucedió. Si es un aborto intencional, ¡qué mujer tan empoderada! ¡Qué valiente! Eso es lo que está diciendo básicamente el discurso de esta generación. Y otra vez, ¿cuál es el denominador común? Si es deseado, es humano. Si no es deseado, es un conjunto de células, es un embrión, lo que sea, pero no voy a meter en mi cabeza la idea de que es un ser humano. Vamos a la que sigue. Esta me voy a ir un poquito más rápido porque no quisiera ocupar tanto tiempo aquí. El relativismo moral, creo que ya todos hemos escuchado acerca de eso y yo creo que aquí incluso hay quien puede dar una clase mejor que esto, pero básicamente el relativismo moral que ha hecho en nuestra cultura, eliminar los absolutos de la ley de Dios. ¿Sí? Salmo 11:3 que dice que si fueren removidos los cimientos, ¿qué ha de hacer el justo? Y es precisamente lo que está sucediendo ahora. Están removiendo los cimientos a tal grado, hermanos, que ahora lo que domina nuestra cultura, el relativismo moral, es la autopercepción. Yo creo que ayer han de haber visto algo de esto en el tema de ideología de género. La autopercepción que ya está dominando lo que es la realidad objetiva del individuo, ¿sí? Es decir, si uno dice, ese que está ahí en el vientre materno es un bebé, no, eso no te corresponde a ti. Pero si un hombre se pone tacones y dice, es una mujer, por supuesto que es una mujer, ¿verdad? Ahora que fue el 8 de marzo, yo leía un comentario que de veras hasta dónde está llegando esto. Y fíjense, un colectivo trans decía lo siguiente: ahora que sea la marcha, les vamos a pedir a las mujeres naturales que se vayan atrás, porque nosotras las mujeres trans hemos luchado por ser mujeres. Ustedes fueron mujeres por azar, nosotras por decisión. ¿Y sabe qué es lo peor de todo, hermano? Gente aplaudiendo diciendo, wow, no lo había visto de esa manera. Sí es cierto, es que tú naciste, pues así tú no lo decidiste. Y en cambio, mira, ese hombre, que ya no le podemos llamar así, ¿verdad? Está
empoderándose a liberar su verdadera identidad sexual, que es resultado de su autopercepción. En otras palabras, ¿qué les quiero decir? Actualmente para nuestra cultura, el ser mujer es un estado mental. No tiene nada que ver con características físicas, nada. Y bueno, todo este relativismo moral inicia desde Génesis 3, ¿verdad? Este diálogo que pues en la soberanía de Dios está, pero ¿cuánto daño vino a hacer con que Dios os ha dicho? Ese es el veneno que se necesitaba para empezar a redefinir todas las cosas. Y hermanos, ya lo sabemos, cada vez que el hombre quiere redefinir lo que Dios claramente estableció, eso va a terminar mal. Es cuestión de tiempo. Pero debemos de entender, el pecado nunca va a cumplir su promesa de mejorar las cosas. Eso es un hecho. Y bueno, vamos a la que sigue. Lo vemos rápidamente. Estos son 4 principios para entender la época posmoderna en la que estamos viviendo. Primero, es antidualista. ¿Por qué? Porque considera que históricamente se han excluido otras perspectivas. Por eso ahora el enfoque está en la diversidad, por absurdo que sea. Es decir, hay cosas, sobre todo lo moral, que básicamente o es blanco o es negro. ¿Qué viene a decir la cultura postmoderna? No, espérate. Es que entre el blanco y el negro hay una infinidad de grises que tú estás discriminando, que tú no estás viendo. Y hay una deuda histórica, ¿han escuchado eso? Hay una deuda histórica con los indígenas, hay una deuda histórica con las minorías de negros, de esclavos, de un montón de cosas. Entonces, esto en un sentido se ha pervertido muy rápido, porque yo no estoy diciendo que no se tenga que ayudar a esas minorías. Lo que estoy diciendo es que es un discurso engañoso, que cuando se lleva al plano moral, entonces hace que cualquier cosa sea válida. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que ahora nos está empezando a causar obligaciones jurídicas. O sea, ya no es solamente un reclamo de que si un hombre trans quiere entrar al mismo baño que mi hija, no sé si oyeron ese caso de un hombre trans que va y entra al mismo baño que una hija y el papá dice, pues yo me identifico como la hada de los dientes y ahorita te voy a quitar 2. Todo vale. Entonces se vuelve un desorden. Y 2, cuestiona los textos históricos, ya que no hay forma de revelar la verdadera intención del autor y más bien solo reflejan los prejuicios y la cultura de la época y del autor. Básicamente, ¿cuál es su texto favorito a cuestionar? La Biblia. Claro, porque si ahí pegamos, si ahí desacreditamos, si ahí decimos esto ya no sirve, bueno, entonces los jóvenes que hacen, no, o sea, ¿cuántos ahora ya tienen esa mentalidad? Es que yo cómo me voy a regir por algo que se escribió hace miles de años. Ni siquiera entienden mi cultura, ni siquiera entienden la realidad actual. Y una vez me gustó mucho algo que alguien decía, dice, ¿quieres entender la realidad humana? El libro de Proverbios está más actualizado que el periódico del día de hoy. Porque el problema sigue siendo el mismo, el corazón pecaminoso del hombre, ¿no? Siguiente. 3, esta época posmoderna, entonces ya lo vimos a detalle, el lenguaje está moldeando nuestro pensamiento y literalmente está creando la realidad en la mente del individuo. Es decir, por medio de la manipulación del lenguaje es que nosotros podemos determinar cuál va a ser la percepción o la realidad del individuo. Y fíjense qué cosa, porque yo creo que ahí nos ha faltado tal vez a veces un poquito de entender cómo funciona el juego para poder argumentar. Les pongo un ejemplo. Actualmente ya hay leyes en otros países y aquí pues creo que eso está por pasar o no sé si ya pasó, que ya se va a tipificar como discurso de odio el que no se respeten los pronombres de una persona, cómo se autopercibe, ¿no? ¿Sí? Yo puedo ver un señor así con una barba que ya quisiera, con tacones y falda, y no me puedo referir a él como hombre, porque ya me voy a meter en un problema con la ley. Y hablando con una persona yo le decía, a ver, pero imagínate, entonces, mi percepción
Vamos a dejarlo en ese nivel, ¿no? Porque es el lenguaje que entienden. Es que hay un Dios, creador de todo, que es legislador de todo. Y en el momento que tú niegues a ese Dios, para mí es discurso de odio. ¿Qué van a decir? No, espérate, oye, pero es que no puedes imponer. Es que es justamente lo que tú estás haciendo. Hay una realidad objetiva y yo no tengo que, yo no debería de ser obligado a participar de tu fantasía, por decir lo más suavecito, ¿no? Pero hermanos, aquí quiero hacer una reflexión muy importante. No sabemos cuánto tiempo nos queda para hablar abiertamente de estas cosas. Y por eso es que tenemos que aprovechar el tiempo. Yo creo que para nadie es un misterio que a este gobierno le urge legislar eso como discurso de odio. Que tienen una agenda ideológica muy clara y que va totalmente en contra de la palabra de Dios. O sea, no es una agenda azarosa, no es que se les ocurrió, no es que están viendo a ver qué funciona. Ellos saben hacia dónde van y muchas veces eso es tal vez lo que a nuestra iglesia le ha faltado, no solo la unidad, sino el estar nosotros en la misma estrategia para combatir esto que literalmente se está llevando a una generación y que siento yo que estamos dando muy poca batalla. Entonces, el 4, la verdad es cuestión de perspectiva o contexto y no es algo universal. No tenemos a la realidad, no tenemos acceso a la realidad, sino solamente a lo que percibimos e interpretamos. Y este es el discurso favorito de todo este progresismo cultural que estamos viendo. Y hermanos, aquí también quisiera hacer otra reflexión rápida. Se está hablando mucho de la batalla cultural y qué bueno que hay gente que está tratando de despertar a las personas, pero hermanos, la iglesia no fue llamada a una batalla cultural. La iglesia tiene algo mucho más trascendente que es la gran comisión. Como decía mi hermano hace ratito, esa es nuestra verdadera labor. Y tal vez parafraseando un poquito a William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, no sé si algunos escucharon esta frase de él que decía, sacar a un hombre de la calle, darle alimento caliente, darle una cama limpia, darle ropa limpia y que de todas maneras se vaya al infierno, no tiene mucho sentido. Y ahora con la batalla cultural está pasando algo similar, ¿no? Tenemos jóvenes, aún en las iglesias, muy orgullosos de decir, no, es que yo a los progres me los desayuno y sé, ok, está bien, pero ese no es el objetivo. El objetivo es internamente parecido con Cristo y externamente predicar el evangelio. Como decía mi hermano, predicar, hacer discípulos, cumplir esa gran comisión. Y ese es otro riesgo que yo estoy viendo últimamente. Jóvenes que también están del otro lado enganchándose con esta batalla cultural y están leyendo a muchos autores que yo digo, pues está bien, pero se queda muy corto. O sea, finalmente nos dan un diagnóstico y una explicación, pero ¿quién es el único que puede venir a transformar el corazón de una persona? El único que lo puede hacer nacer de nuevo, Cristo, el Evangelio. Vamos a la que sigue. Entonces, creo que ya toca el receso o... ¿Perdón? Ya estamos en tiempo, ¿verdad? Tengo 15. Perfecto, entonces le sigo. Bueno, es nada más para terminar este bloque y empezamos con el que sigue a ver hasta dónde nos da el tiempo. ¿Quién está dando forma a la mente de nuestros niños, adolescentes y jóvenes? ¿Y quién debería de tomar esa responsabilidad? Hermanos, la respuesta es muy clara. El cambio se va a dar en casa, tomando tiempo de hablar con nuestros hijos, teniendo esas conversaciones incómodas, hablando claramente. Antes era un tema muy complicado en nuestra generación tal vez, y el tener conversaciones explícitas sobre sexualidad, sobre enfermedades, todo esto, pues como que era muy complicadito. Yo sé, los papás antes pues era una cultura totalmente distinta, pero hermanos, créanme, ahora chicos de 10, 11 años tienen acceso a cualquier tipo de información. Lamentablemente, aunque no tengan celular, ¿qué pasa en la escuela? ¿No? Fulanito ya llevó un video, híjole,
Y ya se armó ahí todo el problema en el chat de papás. ¿Les ha pasado? Ajá, que llega el mensajito, ¿no? Y, oigan, ¿qué supieron del video que compartieron estos chamacos? Y bueno, tenemos que lidiar con eso, hermanos. Y este trabajo se hace en la casa. Yo sé, ustedes como pastores, pues hacen lo que pueden, ¿no? Una vez me gustó algo que decía, creo que era Manuel Lapuente, dice, pues yo les doy indicaciones, pero entra el jugador y hace lo que puede. En un sentido sí, ¿no? Pero también se ve la mano del pastor, se ve la mano del padre cuando un hijo tiene claro que la vida se defiende desde la concepción. Lo tiene claro, lo tiene marcado en su conciencia. Bueno, vamos a la que sigue, 2.1. El receso es 11:30, ¿verdad? Ok, perfecto. Abby Johnson, una activista allá en Estados Unidos, dice, bueno, este segundo módulo se llama La plática que puede salvar la vida de nuestros nietos. Y creo que aquí es muy pertinente este título. Dice Abby Johnson, ¿qué crees que decepcionará más a tus padres? ¿Enterarse de que estás embarazada o que acabaste con la vida de su nieto? Ahora, la respuesta a esta pregunta, pues creo que todos la sabemos, pero es, repito, un trabajo que se tiene que hacer en casa. Los padres tenemos la responsabilidad de instruir acerca del tema del aborto en casa. ¿Por qué? Porque somos la pieza clave para frenar el avance de esta cultura de la muerte. Debemos primeramente nosotros asegurarnos de tener una convicción sólida y precisa sobre el valor de la vida y cuándo inicia. Hermanos, se los digo con el corazón roto, testimonios que nos han llegado, incluso de gente que está en posiciones de liderazgo dentro de la iglesia, y puedo hablar con libertad porque pues como no los conozco bien, o sea, no conozco sus iglesias, pero que llegó la crisis y hasta el que se decía más pro vida por no estar afirmado, ¿qué sucedió? Terminó cediendo por la vergüenza, por el apuro de decidir ya, por la premura de tomar una decisión. Dijo, aquí acabamos con este asunto. ¿Cuál es la premisa? Acabemos con la crisis, no con el bebé. Porque la crisis va a pasar, pero acabar con la vida de un bebé es un punto de no retorno. Debemos hacer, bueno, ya lo vimos eso, la que sigue. Y esto es algo que yo insisto mucho y es un principio que veo en el apóstol Pablo. Debemos ser intencionales en tratar el tema de forma específica y aprovechar cada oportunidad para reforzarlo. El apóstol Pablo en Filipenses 3 nos dice, para mí no es molesto repetirles las mismas cosas. ¿Por qué se las estoy repitiendo las mismas cosas? Porque son importantes. Creo que Lutero era el que decía, ¿por qué predico cada 7 días de la gracia? Pues porque cada 7 días quieren construir sus obras, ¿no? O queremos más bien construir nuestras obras. Entonces, si se fijan, realmente los asuntos importantes son pocos y son sobre los que tendríamos que estar insistiendo una y otra vez. Un embarazo no planeado puede tocar a nuestra puerta de muchas formas. Todos tenemos hijos, sobrinos, nietos, amigos, hermanos en la fe y deberíamos estar preparados en caso de que se nos confíe esta crisis. Hay un autor francés que dice, ¿qué puede haber imprevisto para el que nada ha previsto? Pues nada, ¿no? O sea, no es un juego de palabras, es una verdad muy cierta, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, hermanos, si llega una crisis a su puerta, ¿cómo le gustaría enfrentarla? ¿Preparado o improvisando? Con lo que tiene a la mano. Pues yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Vamos a la que sigue. Entonces, el vacío de convicciones no es permanente. Tarde o temprano se llenan los espacios y si la información no se da en casa, nada garantiza que sea algo bueno. Y otra vez esta pregunta, hermanos, perdón que sea tan insistente. ¿Quién está moldeando la mentalidad de nuestros hijos? Evidentemente, si no hay un trabajo oportuno y suficiente en casa, la cultura va a moldear sus principios y sus convicciones. Si las convicciones no se forman en casa, difícilmente serán convicciones alineadas a la palabra de Dios. Vamos a la que sigue.
Bueno, esto creo que me lo voy a saltar. Lo voy a explicar rapidísimo, pero este, a lo largo de Proverbios hay tres tipos de personas que se describen con mucha frecuencia: el simple, el necio y el escarnecedor. Y vamos a ver cómo tenemos que identificar muy claramente a quién tenemos enfrente cuando tratamos estos asuntos. Y para resumir, vamos a la que sigue, el simple. El simple es alguien que no tiene formadas todavía sus convicciones. ¿Y qué hace la sabiduría? Lo está llamando, le está diciendo: ven, escucha, atiende mis razones, atiende mis indicaciones. ¿Por qué? Bueno, lo vemos en la que sigue, Proverbios 1:4. ¿Qué le dice al simple? Para dar sagacidad a los simples. 7:7. El joven simple cae en la trampa de la ramera. 8:5. Llama a los simples a entender discreción. 9:4. La sabiduría nuevamente llama a los simples. 9:16. La mujer insensata también llama a los simples. Y creo que aquí todos podemos entender, para nuestro caso, la aplicación práctica: la mujer insensata es toda esta cultura hipersexualizada, ¿sí? Ya no es necesario ese contacto físico. 14:15. El simple todo lo cree. 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué tipo de personas son los simples entonces? Personas que no han construido todavía de manera definitiva sus convicciones. ¿Por qué? Sabemos que hay esperanza porque la sabiduría que hace les está llamando. Entonces, básicamente, no quiero ofender a nuestros hijos, pero ellos caen en esta categoría, o sea, son unos simples, ¿no? En este sentido. Cuando se hace el trabajo a tiempo, nos podemos asegurar de que estas convicciones, en ellos que son simples, que están formando esas convicciones, se formen. Van a ellos a empezar a tener una idea o un concepto claro: qué es el matrimonio, qué es la familia, qué es la vida, desde cuándo se defiende. Todo eso se da en casa. Ahora, tenemos otro tipo de persona que es el necio. Es alguien que, a pesar de haber escuchado el consejo de Dios, ha decidido voluntariamente ignorarlo y por lo tanto sus convicciones son contrarias. Sus convicciones que son contrarias a la sabiduría de Dios. ¿Qué pasa? Aquí ya viene un cambio. Ya se afirmó en esas convicciones contrarias, ¿sí? Necio ya pasó esa etapa. Para él hay infinidad de advertencias sobre su destino y las consecuencias de su pecado. Vamos a ver unas cuantas. Proverbios 1:32 dice: la prosperidad de los necios los echará a perder. 10:1. El hijo necio es tristeza de su madre. Pero se fijan cómo la constante ya no es un llamado. La constante ahora ya es una advertencia. Ya te afirmaste en eso, pues debes de saber hacia dónde vas. Y tenemos un tercer tipo de persona, que es el burlador o el escarnecedor. Ahora, este no solamente ya está afirmado, este ya es un activista y ya es alguien agresivo, es alguien que se dedica a predicar sus ideas, ¿no? Se convierte en su propia ley y se mantiene activo en convencer a otros. ¿Qué nos dice Salomón acerca de este tipo de personas? Básicamente, no te metas con ellas. 9:7. El que corrige al escarnecedor, ¿qué dice? Se acarrea afrenta. 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. 14:6. Fíjense cómo incluso ya esta puerta de la sabiduría quedó cerrada. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. ¿Por qué considero conveniente que nuestros jóvenes entiendan esto? Número uno, porque se pueden ellos ubicar si están en ese punto de formar sus convicciones y con humildad y con reverencia pues buscar ayuda, la ayuda que necesitan primeramente sus padres y sus pastores para ir hacia adelante y formar estas convicciones con claridad sobre la base de la palabra de Dios. Pero también podemos tener un necio en casa y podemos tener un escarnecedor en casa. Y ahí está como el consejo ya específico, tanto para el necio como para el escarnecedor. Este tema, la verdad es que lo doy casi en una hora porque creo que a los jóvenes les ha ayudado bastante. Entonces, vamos a la que sigue, 2.2. El sabio tiene una convicción alineada a lo que la palabra de Dios ha revelado. Y aquí quisiera hacer el contraste, hermanos. Podemos ser sabios en muchas cosas, pero podemos ser necios en este tema. ¿En qué sentido? En el sentido de que si no tenemos una convicción pro vida, voy a usar la palabra para describir todo lo que estamos hablando, si no tenemos una convicción pro vida que nos lleve a la acción, ¿sí? Podemos estar siendo necios.
Podemos tener el concepto aquí, pero ninguna intención de hacer algo al respecto. Y creo que ese es el mayor deseo, reflexión que quiero poner en ustedes, hermanos. Tenemos que despertar como iglesia y hacer algo al respecto. Conectando con nuestro tema, el sabio entiende que la vida es un don de Dios que inicia en el momento de la concepción y tiene un valor y dignidad por el hecho de ser creada a la imagen de Dios y por lo tanto tiene que ser defendida. Me voy a saltar eso porque ahí sí nos vamos a tomar bastante. Ahí déjamelo, porfa. Para cerrar este bloque, ¿hacia dónde va la agenda actualmente? Bueno, creo que nosotros ya pasamos el tiempo en nuestra cultura de que el aborto pasara, como se veía en la lámina anterior, de impensable a políticamente correcto o legal. Eso ya lamentablemente ya pasó. Y hermanos, solamente Dios puede despertar otra vez la conciencia de nuestra sociedad. Creo que explicar lo obvio se ha vuelto lo más difícil cuando la gente no quiere escuchar, cuando la gente está cegada. Y cuando una mentira que se repite o que hay un interés detrás de, pues es de lo más normal. Puse este pantallazo porque de verdad cuando yo lo leí no podía creer lo que estaba viendo. No sé cuántos conocen esta plataforma de TED, que son unas conferencias pues muy dinámicas, muy cortas, que dejan un principio así y el problema es que esto lo escuchan millones de personas, hermano. O sea, esto es ahora sí que un ministerio impío a nivel global, ¿no? O sea, tiene un alcance brutal. Y una conferencia que se llama el tema Sociedades del Futuro, fíjense lo que decía, es un estudiante de medicina que voy a leer textual, tal vez no alcanzan a leer ahí, pero dice, explica cómo podría ser un enfoque apropiado para la pedofilia de orientación sexual inmutable. Tomo ese párrafo nada más para para explicar lo que ella está diciendo. ¿Qué está diciendo básicamente? La pedofilia es una realidad y hay gente que nace con esa tendencia y no la vamos a cambiar. ¿Qué prefieren? ¿Ignorarla o empezar a tratar con ellos para ver cómo podemos legislar? ¿Qué está diciendo? Bueno, lástima, no pudimos ver todo el concepto de la ventana de Orton, que es de ingeniería social, pero básicamente así empieza, ¿no? Vamos a poner la discusión sobre la mesa de algo que ahorita es absolutamente pecaminoso, incluso para los incrédulos, y van a ver cómo en unos añitos ya los tenemos a todos marchando a nuestro favor. Lo que una generación acepta, la próxima generación lo va a abrazar, si no está la iglesia de por medio. Otro asunto que está ya también totalmente normalizado, no, el anterior. Valorar la vida animal por encima de la humana. Hermanos, todo el tiempo nuestros jóvenes están viendo estos videos, no sé si incluso a ustedes les han salido estos videos del perrito que encontraron ahí abajo de un tráiler todo mojado, pulguiento, y empieza la narración, ¿no? Encontramos a Milaneso en estas condiciones tan deplorables, y el pobre perro temblando, y de repente ya se acerca un activista con una cobija, lo lleva, y luego toman la escena donde va al veterinario, lo desparasitan, empieza a comer cada vez más, le empieza a salir otra vez su pelo y termina el video con una imagen de Milaneso así, corriendo en unos pastos verdes, así hasta en cámara lenta las orejitas le hacen así. ¿Y cómo terminan nuestras emociones cuando termina el video? Ay, recuperé la fe en la humanidad, ¿no? Sí, me estoy viendo bien mundano, pero eso es justamente lo que están metiendo en la mentalidad de nuestros jóvenes. ¿Cómo es posible que esta generación tiene más compasión por un gatito, por un perrito, por un pollito, por los huevos de tortuga, por los huevos del águila calva, que está documentado que es una multa impresionante y cárcel? Pero si es un bebé humano, ese que la madre decida. Hay un trabajo 24 horas, hermanos, y la puerta, lamentablemente, la hemos abierto adentro de nuestra casa. Con esto.
Hasta rojo lo traje para que vean, ay, sí, lo pecaminoso que es. No, no es cierto, me lo heredaron. Pero si se dan cuenta, hermanos, de lo que estamos hablando. Tenemos que tomar acciones en nuestra casa. Con esta generación necesita padres que los guíen, que los instruyan, pastores que los guíen. Termino con esto, este bloque. En una ocasión, una persona que es atea y que siempre me saca el tema de la fe, ya le dije, conste que tú me estás preguntando. Y no, que esto que le voy a decir, mira, te voy a decir algo que hizo mi fe y que yo tal vez de joven no entendía muchas cosas, no podía explicar el lapsarianismo, supra, infra, tal vez no lo podía explicar en ese tiempo, no podía explicar tal vez la predestinación, pero te voy a decir algo que sí hizo mi fe, me dio la claridad para saber las decisiones que yo tenía que tomar en mi vida, acerca de padres, acerca de esposa, acerca de hijos. Claro, no soy perfecto, pero esa claridad, viendo hacia atrás, no la cambio por nada. Y no tiene nada que ver con que creas o no creas, tiene que ver con una guía sólida que estuvo ahí para tomar decisiones, para entender de qué se trata el asunto. Bueno, aquí paramos. Sí, gracias. Vamos a tomar un receso, hermanos, y si tienen preguntas, vamos a hacerlas al final. Nos tomaremos 5 o 10 minutos al final para responder.